Bendiciones mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Bueno, vamos a seguir el estudio de esta semana. Hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. Allí el momento en el que Josué entra a Canaán, circuncida a los israelitas que no habían sido circuncidados al momento de entrar aquí a Canaán y luego se realiza este magnífico evento, esta fiesta llamada la Pascua. Así que vamos a hablar sobre eso en este momento. El título para toda esta semana, Lealtad Suprema, adoración en medio de la guerra, y el texto bíblico para toda esta semana lo encontramos en Mateo 6:33, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ayer estuvimos hablando del contexto de este texto, pero hoy hablemos de la Pascua, que es el tema para el día de hoy. ¿Por qué es significativo que Josué eligiera celebrar la Pascua a pesar de la apremiante e inmensa tarea de tomar posesión de la tierra prometida? Aquí todos los textos que encontramos acá nos habla de la celebración de la Pascua, pero en Josué 5:10 nos habla de la Pascua que celebró Josué, que dice así, fíjense: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Todos esos detalles que ustedes ven ahí son importantes en la historia de Israel y la celebración de la Pascua. Fíjense que todos estos textos nos hablan de la celebración de la Pascua con fechas y el momento exacto. Y lo guardaré, dice Éxodo 12:6, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. En el mes primero, dice Levítico, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Entre el día 14 y el día 15 era que se celebraba la Pascua. Y todo eso tiene sus ritos. En otras ocasiones hablamos ya de la Pascua, luego pudiéramos hablar en otro momento. El caso es que Josué está celebrando la Pascua. ¿Y cómo se celebró la Pascua? Fíjense qué detalle. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, la última plaga, que está en Éxodo 14, era la muerte de los primogénitos. Para que no murieran los primogénitos de Israel, ellos tenían que matar un cordero y con la sangre del cordero pintar los lados y la parte delantera superior de la puerta, los dinteles de la puerta. Y de esa forma el ángel vería y pasaba por alto a esa casa. Por eso la Pascua significa realmente pasar por alto. Es como perdonó, es como justificó. A eso es lo que se refiere, pasar por alto. Entonces, se celebraba en el día 14 del mes de Nisán, que a partir de la salida de Egipto tomaron este mes como el primer mes del año. O sea que en el calendario judío se empieza el año celebrando la Pascua en el día 14. Fíjense qué cosa, el día 14 del mes primero, mes de Nisán, viene a ser entre marzo y abril. Mitad de marzo, mitad de abril. Por lo de esto del año bisiesto, como son fechas o días o tiempos que se van acumulando, varía la fecha de la Pascua. Los judíos tienen un calendario muy exacto con todo esto. Entonces, al final, Josué, cuando entra a Canaán, entra el día 10 del mes de Nisán, circuncida a cada varón que no había sido circuncidado, y luego que pasa el tiempo de reposo médico, luego que pasa ese tiempo, es entonces cuando se celebra la Pascua. Según la tradición, 3 o 4 días era
el reposo luego de la circuncisión, para que pasaran las fiebres y todo eso. Y justo en ese día, en la tarde del día 14, se celebra la Pascua y Josué la celebró. Vayamos al comentario de la guía para que podamos ver algo en el segundo párrafo que nos dice: a diferencia de los israelitas que salieron y celebraron la Pascua en el desierto, la historia de la segunda generación, los que están entrando a Canaán y no estaban todavía circuncidados, dice: la historia de la segunda generación comenzó en el desierto, continuó en el cruce del Jordán, incluyó la circuncisión y la celebración de la Pascua y condujo al momento crucial en el que cabía esperar otra intervención milagrosa del Señor contra los enemigos de Israel, o sea, los habitantes de Canaán. Junto con todos los eventos previos, la celebración de la Pascua señaló el inicio de una nueva generación en la historia de Israel. Fíjense que estas personas, a pesar de que era una nueva generación, continuaron con la tradición de este rito que representa la salvación. Déjenme decirle que pueden cambiar las generaciones y siempre la salvación, la redención, vendrá de Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Cualquier parecido con otra cosa es pura casualidad, ¿oyeron? La redención viene solamente ¿de quién? De parte de Jesucristo. Eso es lo que hemos visto constantemente en la palabra de Dios. Así que la Pascua y la Cena del Señor vienen siendo un mismo evento, aunque ya sin el legalismo judío o israelita. Cuando el Señor viene, celebra la Pascua con los discípulos un día antes de la Pascua. En esta ocasión, la Pascua caía viernes en la tarde. Por eso a Jesús se apresuraron de matarlo antes de que cayera el sol, porque en ese momento se celebraría la Pascua. Recuerden que cuando Jesús está siendo crucificado, había un sacerdote que estaba celebrando la Pascua o dando inicio a la celebración de la Pascua, que es justamente en la tarde del día 14, porque luego se iba a preparar ese cordero con todos los rituales para comerse en el día 15. En el día 15 se comía el cordero. Entonces, cuando Jesús está muriendo, también se está celebrando la Pascua o la muerte de un cordero allí en el templo. Pero cuando Jesús muere, hay un terremoto y el sacerdote no puede matar el cordero. El cordero sale huyendo. Así que Jesús en ese momento simbolizó la Pascua. Por eso cuando vemos que Él está celebrando la cena, Él habla de la Pascua. Porque Él dice en Mateo 26, versículo 26 al 29, que mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Fíjense que Jesús habla aquí de una Pascua, pero la Pascua se convirtió en la cena del Señor, porque la cena del Señor es el recordatorio, la memoria, como Él dijo, hacerlo en memoria de mí, de la muerte de Jesucristo, como la Pascua, el Cordero de la Pascua, que Él murió el día 14 del mes de Nisan. Usted lo puede guardar eso ahí. Día 14 del mes de Nisan muere Jesús. Fíjense qué importante. El Señor deja luego una promesa, y esa promesa es celebrar justamente la Pascua con nosotros, con todos los pueblos. Allá, cuando venga por segunda vez, como Él dijo, yo no beberé más hasta que lo bebamos juntos en el reino de mi Padre. Fíjense que dice el libro de Apocalipsis. Apocalipsis
19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas. Todas las naciones pueden participar si así lo desean. Fíjense que dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y el versículo 10 del capítulo 7, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Justo lo que está celebrando Josué es la salvación que viene de parte del Señor. Por eso, antes de él empezar las guerras, circuncida al pueblo en señal de agradecimiento, en señal de que es un pueblo que está cumpliendo con el pacto. Y más luego celebra la Pascua en señal de reconocimiento de que la salvación, la liberación de la muerte, viene de parte del Cordero, aquel Cordero que se pintó las puertas, la sangre de ese Cordero que representa a Jesucristo, cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es el mismo Juan que aquí en Apocalipsis habla y reconoce a Jesús como el Cordero. Tú y yo estamos invitados a esa cena, a la cena del Cordero. Terminamos con la pregunta para meditar de nuestra guía que dice, ¿de qué manera podemos tener siempre presente la realidad de la cruz, aunque no estemos celebrando la cena del Señor? Ojalá, hermanos, que podamos meditar sobre esto. No es necesario solo celebrar la cena y recordar la muerte del Señor. En nuestras vidas, si nos sentimos que Él nos ha salvado, ha sido gracias a la muerte del Señor. Y cada vez que nosotros recordemos de dónde hemos venido, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Dios te bendiga, amigo, Dios te guarde. Esperamos que haya sido de bendición este video. Si así lo fue, por favor, déjanos un me gusta, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima lección.